Bueno, entonces en esta noche vamos a ver la catequesis número 13, que aquí se titula El misterio de la creación del hombre, varón y mujer. Bueno, entonces mira, lo que yo hago mayormente es que leyendo la catequesis, tomo algún tema que se haya tratado y yo lo amplío, ¿sí? Entonces el tema que me inspiró esta vez en esta catequesis es cuando al final habla de la creación como un don o un regalo de Dios, ¿no? Y entonces de ahí saqué mi comentario del amor como don o regalo. Pero entonces comencemos explicando por qué tiene sentido esa idea de la creación como un don. Entonces, según dice ahí el Papa Juan Pablo II o sus asesores, ¿no? Recordemos que la mayoría de los documentos de los papas lo escribe un grupo de personas, ¿no? Bueno, los documentos del Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, de pronto sí los escribía él, ¿no? Como era teólogo. Entonces, mira, me llamó mucho la atención la forma en que se explica aquí la creación como un acto no tanto del poder de Dios, sino del amor de Dios. ¿Y por qué? O sea, ¿en qué sentido esa interpretación tiene como validez, ¿no? Porque la idea es que el creador, y pues no solamente Dios, ¿sí?, sino cualquier creador, ¿no? O sea, el que crea una obra de arte, una pintura, un carpintero, ¿sí?, que hace una mesa, una silla. Mira, las creaciones, ya que son producto, ¿cierto?, de su creador, reciben el amor del que los creó, ¿cierto? O sea, mayormente cuando alguien crea algo, pues lo ama, porque si no, no lo hubiese creado, ¿cierto? Y claro, uno podría pensar que no, que uno puede que cree cosas en forma utilitarista. Entonces yo lo creo para que me sirva de útil, ¿cierto? Pues sí, también puede ser. Entonces, mira, en las mitologías del mundo, esa idea de que los dioses nos crearon para servicio a los dioses, o utilidad de los dioses, también existe. Entonces esa idea es una idea que aparece en el poema del Gilgamesh. Y entonces también existe esa idea, ¿no? De que a veces yo creo para servirme del producto que creé. Pero en la Biblia, en Génesis, es muy interesante como se cuenta, en Génesis 1, más que todo, como se cuenta el acto creador de Dios. Porque dice, y lo repite muchas veces, ¿no? Bueno, cada vez que Dios hace algo en un día de la creación, repite lo siguiente. Y de ahí es que inferimos que es un acto de amor divino y no de utilitarismo, ¿sí?, la creación de Dios. Y no solo del hombre y de la mujer, sino la creación entera, ¿no? Y lo que se repite cada día es que dice, y vio Dios que era bueno lo que había hecho. Entonces el primer día de la creación dice, y Dios separó la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y después dice, Dios separó las aguas que estaban arriba de las que estaban abajo, y así sigue, ¿no? Y después Dios creó los peces del mar, las aves del cielo, y siempre repite, y vio Dios que era bueno. Y cuando Dios hace al hombre, vuelve y repite la misma frase, ¿sí? Es como un estribillo del texto de la creación. Pero la frase la repite de la siguiente manera. Dice, y vio Dios que era muy bueno, ¿sí? Entonces, mira, a cada acto creador de Dios se le añade eh, que la obra creada responde, ¿sí?, a algo que es bueno. Y entonces de ahí se saca la inferencia, ¿sí? Por eso me llamó la atención como la catequesis lo hace, pues estoy muy de acuerdo de esa inferencia. Que es lo siguiente, mira. Eh, la bondad divina, ¿sí?, y las cosas buenas que Dios hace, ¿sí? O sea, fue bueno que Dios hizo el cielo, la tierra, la noche, el día, el sol, las aguas, los peces y al hombre, ¿no? También. Todas las cosas que Dios hizo son buenas, ¿sí? Entonces, si la creación de Dios es un acto que deriva de la bondad de Dios, podemos inferir que deriva es del amor de Dios y no del utilitarismo de Dios. ¿Por qué? Porque la definición correcta del amor
es hacer el bien al ser amado, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí en mi comentario? Que lo pongo como frase final, porque van a ver que empata muy bien. Entonces, mira, como el amor es el acto mediante el cual yo hago algo que bendice el bienestar de los seres que amo. Entonces, cuando yo hago algo bueno, ¿sí? Eso es un acto de amor, ¿sí? Porque mira, la bondad significa que alguien se beneficia de eso, ¿sí? Y maldad significa que alguien se perjudica con eso. Entonces, todo acto bondadoso es para el beneficio, ¿sí? Ya sea que yo le eche agua a la mata, o la ponga al sol, o le dé alimento a un animal, o lo acompañe, ¿sí? O le dedique tiempo, cuidado a una persona. Entonces, como dice que Dios todo lo que hizo, ¿sí? Era bueno, se puede inferir que el acto creador es un acto de bondad, de amor, ¿sí? Porque la bondad siempre está dirigido hacia el bienestar del ser amado. Bueno, y de ahí saco otra inferencia, el texto de la catequesis, que también me llamó, bueno, y se conecta con lo mismo, pero que me inspiró a hacer este comentario, ¿no? Que es el siguiente, que es que como Dios hizo la creación de la nada, ¿sí? Bueno, eso es toda una discusión, ¿no? Si la creación es un acto de ordenación de alguna sustancia preliminar que ya existía, o si la creación es hilo, o sea, de la nada. Pero bueno, más allá de esa discusión cosmológica, así que ya es de otro nivel, eh, la idea es que, mira, la obra creada eh, no ha sido creada por méritos propios, ¿sí? Porque como fue creado, significa que lo que yo creé, pues antes no existía que yo lo creara, ¿cierto? Entonces, si no existiera, si no existía, pues yo lo que hice, lo hice dadivosamente, ¿cierto? O sea, en un sentido de que, bueno, el ejemplo son la vida humana, ¿cierto? Cuando yo nací, no es que mis papás me debían algo, ¿cierto? Y entonces me dieron la vida como recompensa a eso que me debían, sino que la vida me fue dada de la nada, ¿sí? O sea, como un regalo, ¿sí? No porque yo me lo mereciera, ¿cierto? Bueno, eso es bien interesante también para que lo mastiquemos. Mira, todo acto creador es un acto que ocurre, entonces, no como merecimiento de la cosa creada, sino que la creación o la existencia, ¿cierto? Eh, recibe la misma sin mérito propio, ¿sí? Bueno, entonces de ahí me inspiré para hacer el comentario, ¿sí? Que tiene que ver con esto, obviamente tiene que ver con la relación de pareja y eso. Entonces, bueno, las catequesis del Papa me he dado cuenta, ¿no? Que a veces son muy profundas. Van a ver que uno leyéndolas, a veces no las entiende, digamos porque asumen algunas premisas teológicas o filosóficas, pues que solamente los especialistas en filosofía o teología, pues saben de qué es que está hablando, entonces entienden, ¿no? Estas catequesis de verdad no parecen que fueron hechas en forma, digamos, de divulgación popular pastoral a las masas, sino más o menos a unos lectores que tenían algo de conocimiento teológico, ¿no? De verdad. Pero bueno, por eso la idea es que las estudiemos juntos y las conversemos. Yo he intentado entonces sacar de cada catequesis algún tema relevante y explicarlo con un poco más de detalle, ¿no? Justificar. Entonces el tema que saqué de esta catequesis es que el amor que se ofrece a otra persona, ¿sí? O el bien que se ofrece a otra persona, ¿sí? Es un acto de dadivosidad, es un regalo o un don. Y nunca es por merecimiento de la persona que recibe el acto de amor, ¿sí? O de bondad. Ahí está toda la lógica del asunto. Entonces vamos a ir leyendo los párrafos, que espero haber justificado bien esa tesis. Porque mira,
digamos que la contraparte de la tesis de pronto nos ilumina más la cuestión. La cuestión es que si el amor que tú ofreces, ¿sí? O el bien que tú haces al otro, ¿sí? Al que sea, no solamente la pareja, ¿no? No es un acto de dadivosidad, o sea, no es un acto gratuito, ¿sí? Un regalo, don, sino que es simplemente el pago de una deuda. Entonces ya no es amor, ni es un acto de bondad, ¿sí? Porque para que sea amor tiene que ser gratuito. No. O, pues, mira, les pongo el ejemplo que es el que aquí pongo, porque es el con el que más se contrasta, ¿no? El del salario del trabajo humano. Cuando yo soy trabajador y me pagan el salario del mes, no es que me estén haciendo un bien o me estén haciendo un favor, ¿cierto? O me estén dando un acto de amor, de caridad. No porque me están pagando el mes. Es algo que yo merecía por mi trabajo y mi tiempo. Entonces, el auténtico amor, para que sea eso, o sea un acto de bondad real, tiene que ser gratuito, sin merecimiento, ¿sí? De la nada. Eso es lo que vamos a justificar. Entonces, bueno, ya les dije la tesis. Veamos si lo podemos justificar adecuadamente. Entonces comienzo la lectura. Dice, el amor como don o regalo. La costumbre del don como regalo fue estudiada por Marcel Mauss en 1923 en su libro titulado Ensayo sobre el don, forma y función del intercambio en las sociedades arcaicas. El texto se consigue en español y lo pueden bajar de internet, ¿no? Es un texto muy importante en la antropología, en el nacimiento de la antropología moderna. Y tiene mucho que discutir, ¿no? El texto es ya una obra célebre en la discusión antropológica porque nos enseña mucho respecto a que el ordenamiento social de un grupo eh, es un conjunto interconectado, ¿sí? Donde lo político, lo económico, lo religioso, lo cultural, está todo interrelacionado, ¿sí? No está separado. Bueno, y que cumple una función específica, no solo a nivel que le corresponde, por ejemplo, lo económico no solo cumple una función económica, sino una función cultural y política. Lo político no cumple solo una función política, sino una función religiosa y económica, ¿sí? Y así, bueno. Entonces el texto es bien interesante. Bueno, el autor describe la manera en que el intercambio de bienes cumple una función social, ¿sí? En las sociedades antiguas, mostrando la vinculación entre tres acciones conjuntas: el dar, el recibir y el devolver. Un círculo de intercambio sociocultural con implicaciones económicas y políticas que sostiene el ordenamiento civilizatorio de los pueblos antiguos. Bueno, entonces la idea es que lo que identificó Marcel Mauss, estudiando una costumbre que se llama el potrash en los pueblos de Polinesia, pueblos indígenas, ¿no? Que es todo un intercambio económico a muy grande escala, ¿sí? Pero a grandísima escala. Es que había una economía circular, ¿no? De la que tanto estamos hablando hoy en día, en contraposición a la economía venial del capitalismo, ¿no? Ahí viene el siguiente párrafo al respecto. Dice, en contraste, nuestro actual ordenamiento socioeconómico, inspirado en el desarrollo del capitalismo moderno, nos propone una lógica del intercambio de bienes no circular sino lineal. Se trata de producir, luego comercializar, para consumir y al final desechar en el basurero. Entonces, mira, esta dinámica lineal del mercado al modo capitalista, porque existe el mercado en distintos modos, ¿no? A veces la gente que quiere engañarnos confunde mercado con capitalismo. No, mira, el mercado, o sea, la compra y venta, ¿no? Siempre ha existido. El modo en que el capitalismo organizó el mercado es el modo que se critica, ¿no? Para investigar más al respecto, el texto básico o los textos básicos son los de Max Weber, ¿no? Donde él hace una distinción entre
el capitalismo de adquisición y el capitalismo de lucro, ¿sí? Y muestra cómo el movimiento del capital antiguamente era de adquisición, pero que lo que se inventó el capitalismo moderno gringo, ¿no? Nació exactamente en Estados Unidos, ¿no? Fue un uso del capital hacia el lucro, que es distinto, ¿sí? Entonces lo explica muy bien y pone unos ejemplos del mercado y de las líneas de comercios de la época medieval, que iban desde China hasta Europa y después la India. Sí, entonces Mark Webber explica muy bien que pues siempre han habido comerciantes, ¿no? Y, pero que en el capitalismo moderno que tenemos hace 200 años, que es de cuño Ringo Ringo, ¿sí? O sea, estadounidense, ¿no? Es de otro tipo, ¿sí? Implica otro espíritu, lo llama Max Weber, ¿sí? El espíritu del capitalismo moderno es bien distinto. Entonces, mira, la idea es que, bueno, y el capitalismo moderno necesita esa dinámica lineal para que haya un nuevo consumo, ¿cierto? O si no, pues mira, si uno no desechase en el basurero, pues no necesita comprar de nuevo. Entonces, como yo necesito comprar otro televisor después de cierto tiempo, otro carro, otra casa, otra ropa, pues necesito desechar la que tengo, ¿no? Porque si no la desechase, pues ¿para qué compro algo nuevo si ya tengo lo viejo? Entonces, esa es la lógica del capitalismo, ¿no? De esa lógica vil, de mantener el consumo. Y para mantener el consumo, pues en esa lógica lineal, tengo que desechar lo que ya he consumido antes, ¿no? Y así necesitar consumir algo nuevo. Bueno, y pues una de las estrategias de rompimiento de esa lógica es lo que se llama economía circular, de la que se habla hoy en día, ¿no? Entonces, ahí entra la cuestión del don, ¿sí? O el regalo. Mira, el don o regalo implica un obsequiar, ¿sí? Un obsequio del dador que no está en referencia con los méritos de quien recibe, sino con la dignidad del que dona, haciendo así del regalo o donación un indicador de la actitud dadivosa del que da y no una recompensa de las acciones de quien recibe. Y también el capitalismo, el intercambio es un intercambio de ganancias y pérdidas, donde la idea es que es por merecimiento que yo puedo realizar ciertos intercambios. Sí, pero si yo no tengo ese merecimiento, pues no lo puedo realizar. O sea, yo realizo un trabajo, como dediqué ciertas horas del día, me merezco un sueldo. Entonces me dan el salario y voy y lo invierto. ¿Sí? Entonces lo que yo obtengo está a base de los merecimientos propios. ¿Sí? Entonces ahí hemos construido un poco de valoraciones que podrían eh, criticarse, ¿no? Que están en sospecha. Como por ejemplo, ¿no? Si acaso las 8 horas de una cocinera no valen lo mismo que las 8 horas de un médico. Porque es que ambos están invirtiendo 8 horas de su vida, de su fuerza laboral y de lo que son, ¿sí? Su vida física, emocional y mental. Entonces, cuando esta sociedad moderna dice que las 8 horas del médico valen en costo económico más, ¿cierto? Que las 8 horas de la cocinera, entonces uno podría poner en sospecha esa valoración diferencial, ¿cierto? Y más allá, mía, puede llegar a decir que es que las 8 horas de cierto cocinero valen más que las 8 horas de cierta cocinera, porque este ya se llama chef y bueno. Entonces ahí mete el capitalismo un poco de criterios que de verdad pueden Juan ser David, criticados, ¿no? Sí, Wilter, te pero mira escucho. que yo no los critico tanto, pues la verdad es que para ser médico son muchas más horas de tu vida de formación, de capacitación, de disciplina que para otras carreras. No, no la estoy por debajeando, pero pues creo que también hay cosas que se ganan en la vida con muchas más horas de esfuerzo.
muchas más horas de trabajo, muchas más horas de dedicación, horas más difíciles, o sea, creo que ahí la balanza no es tan sencilla, ¿no? Sí, Wilter, esa es exactamente el argumento que se da. Pero hay unos buenos textos, te los puedes ver después, de filósofos contemporáneos, donde precisamente esos argumentos son los que se ponen en sospecha y se muestran que no tienen validación real. Sí, yo Pues yo sí entiendo creo, que es lo porque que nos han imagínate dicho. donde un médico ganara lo mismo que, qué sé yo, un operario empacador, algo así. Pues seguramente muy pocas personas estarían dispuestas a sacrificar horas tan largas de estudio, de servicios, de todo lo que es el trabajo, de ser médico y después graduarse y todo lo que les toca hacer en las clínicas y después especializarse si, pues, si los sueldos y las horas son equitativas. Creo que tendríamos una sociedad donde difícilmente habrían personas especializadas. No dudo que no hubieran, porque hay personas que lo hacen por amor al conocimiento, pero seguramente sería un tema bastante más desproporcionado si la mejora en los ingresos no fuera un motivador de este esfuerzo. Exacto, Wilton. Mira, tú estás repitiendo todos los argumentos de los que hemos dado respuesta. Ese es uno de esos, que el incentivo no existiría para ciertos conocimientos y profesiones si el incentivo no fuera económico. Entonces ahí hay una falencia, porque el incentivo no siempre, en los últimos 10.000 años de desarrollo humano, fue el económico. Es- sí, Wilton, entonces eso de que el incentivo económico es el que hace que yo dedique... Ay, cierra el micrófono mientras tanto para que no se escuche un eco. Wilton, mira, a eso se ha respondido. O sea, lo que pasa es que ahorita de pronto no me ocupo de responderte con los argumentos para no desviarnos. Pero durante 10.000 años, el incentivo de la búsqueda del conocimiento y el servicio al prójimo a través de oficios diversos, ¿no? Diversos, como el campesinado, los militares, los sacerdotes, los astrónomos, ¿sí? El incentivo de los distintos oficios no fue un incentivo económico. Y sin embargo, siempre tuvimos médicos, arquitectos, ingenieros, militares, campesinos, profesores. Entonces, de verdad te digo, mira, esa discusión eh, se ha desarrollado mucho, ¿sí? Para mostrar que esa valoración tiene su crítica, porque es que, mira, ellos parten, y eso se llama la lógica del utilitarismo, ¿no? Que enseñó Joan Stuart Smith en el texto que se llama La riqueza de las naciones. El utilitarismo, que es la lógica con la que se explica la economía actual, ¿sí? Tiene unas falencias argumentativas inmensas. Hoy en día sabemos que la economía no se mueve por principios utilitaristas. A la economía lo mueven otros principios. Bueno, voy a mandarte un texto que es como que se llama la esclavitud del mérito. Ya se me olvidó, qué pena que a veces no me acuerdo de todos los títulos, pero bueno, te lo mando que lo tengo en digital. Pero tiene que ver con eso, mira, el mérito o la meritocracia es una conceptualización occidental nacida del capitalismo cuya argumentación lógica puede ser criticada. ¿Sí? Y podemos demostrar por qué una sociedad basada en el mérito no tiene futuro. Bueno, obviamente, teológicamente hablando, eso para cualquiera que sea creyente en Dios, pues tiene sentido, ¿no? O sea, tiene sentido que, mira, si tú ves las palabras de Jesús, precisamente Jesús está criticando el concepto de mérito que hace. ¿Te acuerdas de la parábola de los de la viña y de los servidores de la viña? Que había una viña que no tenía servidores, entonces el dueño fue a buscar a alguien que trabajó desde las 6 de la mañana, después fue y buscó otros que trabajaron desde el mediodía, y después fue y buscó otros que trabajaron desde las 5 de la tarde. Y cuando llegó a las 6 de la tarde, fue y les pagó el sueldo a cada uno. Y les pagó el jornal de cada día. Y entonces el de las 6 de la mañana se enojó porque dijo, mira, yo que hice el trabajo de todo el día y usted me está pagando lo mismo que el que hizo el trabajo de mediodía.
o de solamente una hora antes del ocaso. Entonces, mira, ahí Jesús lo que contrapone en esa parábola es que la provisión de Dios no es conforme mérito, sino conforme necesidad. Entonces, una economía podría estar basada no en méritos, sino en necesidades reales. ¿Sí? Eso se ha estudiado mucho. Y, y entonces, el dueño de la viña le dice al de las 6 de la mañana, ¿y acaso es que te da envidia que yo sea bueno? ¿Sí? Y entonces la idea es que en la lógica del Evangelio, ¿sí? La vida económica no se basa, y la relación con Dios y con el prójimo y entre nosotros, ¿sí? La vida social y cultural toda. La vida no se basa en recompensas de meritocracia, sino en responder a necesidades. Bueno, como no es el tema, qué pena que no me extienda más para responderte, pero sí te digo que hay una muy buena discusión, nacida como en los años 70, ¿no? Tampoco es tan vieja. Más o menos los años 70 para acá, para mostrar que el sistema económico de la meritocracia no nos va a llevar a ningún lado. ¿Sí? No es sustentable, no es humana y no hace parte de un proceso civilizatorio sabio, sino que los méritos es de David de la Junra, es de David del más fuerte. Mira, eso simplemente es darwinismo social. Es de David del más fuerte, pero a nivel social, o económico o intelectual. Eso de que solo los inteligentes pueden estudiar, ¿no? Como el programa que se inventaban aquí, que solo los inteligentes van a la universidad. Todos esos programas basados en la meritocracia es darwinismo social. O sea, los más fuertes sobreviven. Entonces, si usted es más inteligente o es más hermoso, ¿sí? Tiene más méritos porque es más capaz. Eso es lo que no puede construir una sociedad humana y civilizada, ¿sí? Bueno, hasta ahí te di algunos argumentos, ¿no? Sí te he dado algunos cuantos argumentos, pero voy a enviar el texto que te hablo de la meritocracia y cómo, mira, una vida, cualquier tipo de relación, ya sea emocional, familiar o laboral, económica o espiritual, con Dios también, ¿sí? Cualquier tipo de relacionamiento basado en los méritos no tiene futuro y no responde a la lógica divina y no responde a la esencia humana que implica solidaridad y demás. Entonces, mira, el regalo o el don, ¿sí? Ponen entredicho esa lógica, ¿sí? Y vamos a ver cómo lo ponen entredicho. Entonces, mi abuelo lee el último párrafo para conectar. Dice, el don o regalo implica un obsequiar del dador que no está en referencia con los méritos de quien recibe, sino con la dignidad del que dona. Mira lo que está en juego aquí. Haciendo así del regalo o donación un indicador de la actitud dadivosa del que da y no una recompensa de las acciones de quien recibe. O sea, en el intercambio económico, eh, lo que está en juego es la riqueza del donante, ¿sí? Y no los méritos del que recibe. Y esa riqueza del donante está en relación con la necesidad del que recibe, ¿sí? No con sus méritos, sino su necesidad. Bueno, ahí hay otra lógica, ¿no? Para que la mastiquemos y nos demos cuenta por qué esa es la lógica divina, ¿sí? Que no solamente tiene que ver con el mundo espiritual del perdón y el amor de Dios, sino con el ordenamiento social y económico y político que Dios quiere que construyamos, ¿sí? Bueno, por el contrario, nuestras relaciones interpersonales como parientes, amigos, vecinos, entre otras, se han visto influenciadas por la lógica del capitalismo, en la cual lo dado al otro acontece como pago o salario de méritos que anteceden. Tal lógica del mérito, que niega la lógica del don o regalo, se ve ilustrada en los padres que prometen al hijo un regalo al fin de año si su desempeño escolar es exitoso. Aún los regalos recibidos en el día del cumpleaños corresponden a tal lógica de que lo recibido ha de ser merecido, es decir, una lógica del vivir como salario o pago y no como regalo o don. Y aquí es donde está la gravedad del asunto, ¿no? Si esa lógica de la economía capitalista
se traslada, ¿sí? Esa lógica o esa forma de vivir se traslada a las relaciones humanas. Entonces comenzamos a ser padres, amigos, vecinos, creyentes, ciudadanos, que se relacionan, ¿sí? Desde esa lógica del salario y el pago, ¿sí? Y en esa lógica del salario y el pago, entonces una sociedad no puede sobrevivir, ¿sí? No existiría, se acabaría, ¿sí? Y si nuestras sociedades han sobrevivido, es porque esa lógica todavía, aunque nos impregna tanto, todavía no se ha llevado a sus últimas límites en la vida de la gente. O sea, todavía los papás, aunque sí nos ha impregnado mucho, por eso puse aquí el ejemplo, pero el simple hecho de que sigamos existiendo como sociedad significa que esa lógica no ha dominado. Porque todavía los papás saben tratar a los hijos no por merecimientos de los hijos, sino por necesidad. Todavía las parejas. Ah, bueno, y los que no hagan eso, pues ya no sobreviven. O sea, hay muchas parejas que no han sobrevivido, pues porque siguen con la lógica del mérito, ¿sí? Del salario y el pago. Y por eso es que no sobreviven, ¿sí? Porque es que bajo esa lógica no puede sobrevivir eternamente ningún sistema social, ¿sí? El ejemplo de las parejas es muy ilustrativo. Las parejas que creen que el acompañarse es una simple inversión de ganancias y pérdidas, ¿cierto? Entonces, cuando hacen en una balanza el balance, ¿no? Cuando hacen sí, el balance. Y dicen, no, yo como he perdido más de lo que he ganado, pues esta relación no me sirve, ¿sí? Mira, si así fueran las relaciones, entonces, y por eso, como para algunas personas así son, por eso es que esas relaciones no permanecen, ¿no? Así mismo la gente puede hacer con Dios. A mí me ha ido bien cuando he estado con Dios o no me ha ido tan bien. Entonces, si me ha ido bien, sigo. Y si no me ha ido tan bien, pues no sigo con Dios. No, como si yo tuviese un banco, digo, bueno, si me ha ido bien invirtiendo en este negocio, en este banco, pues sigo con este banco, si no cambio de banco, cambio de negocio. Mira, eso lo explica más Weber, ¿no? Mira, en esta lógica, el trabajo pierde su condición de vocación, ¿sí? El trabajo, o sea, la labor que yo realizo, y adquiere una condición simplemente de remuneración. O sea, ya no se trabaja como vocación y servicio, sino que se trabaja para obtener una remuneración. Entonces, si a mí me ofrecen otro trabajo donde me remuneran mejor, dicen que es legítimo que yo me vaya, porque como me van a remunerar mejor, ¿no? Pongo el ejemplo de los futbolistas. Entonces, si a un futbolista en otro equipo le ofrecen más salario, más dinero, pues se va. Porque la idea es que el amor a la camiseta no cuenta, o que la fidelidad a un equipo no cuenta, solo cuenta el salario. Entonces, mira, ahí el trabajo se convierte en algo muy distinto de lo que fue hace 10.000 años. Hace 200 años, el trabajo se volvió de ser una vocación de realización personal, o sea, el oficio mediante el cual yo me realizo, a volverse simplemente un medio de ingreso económico. Bueno, y hay muchos otros criterios. O sea, el capitalismo trastocó totalmente todas las dinámicas de lo que significa la vida económica. Todas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué significa el producto que yo vendo? Eso también se volvió otra cosa. Se cosificó, lo llama Marx, ¿no? El producto que yo hago ahora es una cosa a la que se le pone un precio, ¿sí? Y es el precio el que le da la valoración al producto, ¿sí? Bueno, toda esa lógica la explica Marx, Carlos Marx y Max Weber, para que entendamos cómo el capitalismo trastocó totalmente las definiciones de toda la vida económica de los individuos. Entonces, mira, si usted vive, mira, es decir, una lógica del vivir como salario pago y no como regalo don. Mira, si usted vive su vida, ¿sí? Y aquí está la enseñanza, digamos, pastoral del asunto. Si usted vive su vida, ¿sí? Eh, desde la lógica del salario y pago, ¿sí? O sea, yo solamente doy
eh, o invierto si es que tengo ganancia. Y si no tengo ganancia, pues no doy o no invierto. A usted toda la vida se le va a volver muy oscura, porque en esa lógica ningún sistema social puede mantenerse. La invitación que te hace el Evangelio de Jesús, ¿no? Para los que han oído los Evangelios, eso es evidente. ¿Sí? Bueno, si los han leído desde un buen acompañamiento teológico, porque puede que usted haya leído interpretaciones del Evangelio que no den cuenta del sentido real de los textos, ¿no? Mira, para los que hemos leído el Evangelio de Cristo, es evidente que la vida hay que vivirla como un regalo, ¿sí? Desde la gratuidad. Eso es lo que llamamos la gracia de Dios, ¿no? Si tú no vives tu vida desde la gracia, desde la gratuidad, ¿sí? Sino desde la lógica de la inversión de ganancia y pérdida, entonces tu vida no va a ser lo que Dios de verdad quiere que sea, ¿no? Vas a perder la vida. Eso es lo que significa que el que gana esta vida la pierde, ¿sí? Bueno, Jesús puso muchos ejemplos de eso, ¿no? Espero que se acuerden de todos los ejemplos que Jesús puso. Entonces, mira, la verdad, sigo leyendo aquí mis párrafos de comentario. La verdadera donación rompe tal lógica del merecimiento, ¿sí? Sustituyéndola por una estrategia que podríamos denominar la lógica del darse. Entonces, mira lo interesante, mira. La lógica del merecimiento es que el que recibe algo tiene que merecer lo que recibe, tiene que ser digno, o si no, no lo puede recibir, ¿no? O sea, no es suficiente con que simplemente lo necesite. O sea, no es suficiente con que un bachiller necesite estudiar en la universidad. Tiene que tener el merecimiento para ganarse la universidad, ¿sí? Que es su capacidad intelectual o, bueno, quién sabe qué sea. Y aquí mira cómo se cambia esa lógica. Esa lógica del merecimiento se sustituye por lo que podríamos denominar la lógica del darse. ¿Qué significa la lógica del darse? Que es en el dador en quien se pone la agencia del intercambio de bienes. O sea, mira, el intercambio de bienes de cualquier tipo, ¿no? Bien material, bien social, bien cultural, bien simbólico, el bien espiritual, cualquier bien. Mira, el intercambio de bienes no puede fundamentarse simplemente en el merecimiento del que recibe el bien, sino que tiene que fundamentarse en la dadivosidad del que ofrece y otorga el bien. Entonces, un estado dadivoso de bienestar otorga bienes, ¿sí? No porque el pueblo los merezca, que es lo que nos han dicho. Mira, si hacemos eso, usted se vuelve perezoso. Si hacemos eso, usted no se va a esforzar. Si hacemos eso, usted entonces no va a tener disciplina. Si hacemos eso, usted va a ser muy acomodado. Bueno, eso es una premisa psicológica falsa. Mira lo que están haciendo los que utilizan esos criterios. Están dándole sentido social a una premisa psicológica falsa. La premisa psicológica falsa de la que parte es que los seres humanos somos acomodados, perezosos, y no nos gusta el progreso, ni nos gusta la disciplina, ni el estudio. Entonces que si nos dan todo, nos dormimos en los laureles, ¿cierto? Como dice un dicho popular. Investiguemos si esa premisa es psicológicamente cierta. Y usted la volvió un criterio social, un criterio de funcionamiento social. Entonces mejor que tú te esfuerces por la salud, porque si el Estado te garantiza la salud, de pronto tú no vas a cuidar de tu salud. ¿Sí? Mejor que tú te esfuerces por cualquier cosa, porque si el Estado te lo ofrece, de pronto tú vas a descuidar el ofrecimiento que el Estado te hizo y no lo vas a valorar. Bueno, habría que preguntar a los psicólogos, y yo como psicólogo les digo, eso es una premisa falsa de la motivación humana. Si usted cree que la motivación humana se funda en la pereza, eso es falso.
No, señor. ¿Sí? Y además están haciendo un salto lógico hacia lo social, pues que mucho menos. De verdad que no. Bueno, entonces, mira, sigo leyendo. La verdadera donación, ¿sí? Rompe tal lógica del merecimiento, sustituyéndola por una estrategia que podríamos denominar la lógica del DAX. O sea, mira, la agencia, mira lo interesante del cambio que hay aquí. La agencia, ¿no? Agencia es el agente, el que inicia la acción, ¿sí? La agencia del intercambio económico se pone en el donador y no en el que recibe. Sí, o sea, la agencia del intercambio económico se pone en el productor y no en el consumidor. ¿Sí? Mira lo interesante. Pues evidentemente el regalo del dador ilustra la manera en que éste dona algo de sí mismo al otro. Por eso es que el trabajo es una vocación. Mira, el trabajo es el medio mediante el cual yo pongo mi producto, el producto de mi oficio, ¿sí? De mi labor, al servicio del otro. ¿Se dan cuenta? Bien, pues evidentemente el regalo del dador, ¿no? El campesino que me da los huevos de las gallinas que él cría, ilustra la manera en que éste dona algo de sí mismo al otro. O sea, yo le estoy donando al otro el cuidado de mis gallinas y por eso mis huevos son mejores que los del otro, porque yo cuido mejor mis gallinas. O la comida que estoy haciendo es mejor que otra porque la hago con más amor y cariño. O la pintura que hago es mejor porque tengo mayor capacidad, ¿sí? O el libro que escribo es más sabio porque tengo más inteligencia. Pero mira lo que está en juego. Lo que está en juego es que yo estoy donando algo de mí mismo. Yo estoy donando mi inteligencia, mi tiempo. El productor, ¿sí? Es el que está donando. Mi tiempo, mi inteligencia, mi capacidad, ¿sí? Mi experiencia. Como llevo 30 años haciendo casas, yo puedo hacer casas mucho mejores que otros que llevan apenas un año aprendiendo cómo se hace, ¿sí? Para poner ejemplos tontos que... Mira, en otras palabras, el dador dona de sí algo de eso, mediante lo cual muestra a quien recibe la superabundancia que posee y de la cual puede hacer libre uso en favor de quien recibe. Entonces, mira, el docente dona su conocimiento, ¿sí? Dando muestra de la riqueza que posee, ¿sí? Su superabundancia, y de la cual puede hacer uso libre en favor del que recibe el conocimiento. Entonces, mira, ya el trabajo no es una simplemente estrategia de remuneración salarial. El trabajo es la vocación, el oficio, ¿sí? Mediante el cual yo, con mi riqueza, presto un servicio para el bienestar del otro. Por eso es que se habla de que el capitalismo eh, tergiversó, desnaturalizó totalmente el sentido del trabajo humano. O sea, el trabajo capitalista, que simplemente es una remuneración, eso no es el trabajo humano. ¿Sí? Y por eso es que se cometen errores categoriales, como decir que la sexualidad es un trabajo, porque es remunerada. No, mira, es que defina el concepto de trabajo, de labor humana. Y cuando usted define el concepto de labor, ¿sí? Usted no lo puede definir simplemente como un oficio mediante el cual me remuneran un tiempo invertido. Eso es una prostitución del trabajo, ¿sí? Hablando de prostitución. Pues aunque la prostituta sea remunerada económicamente, no está ejerciendo un trabajo, porque el trabajo no es remuneración, ¿sí? El trabajo es una vocación del desarrollo de mis capacidades, mediante las cuales ese desarrollo de mis capacidades ofrecen un producto que beneficia a alguien que necesita el producto. Bueno, aquí hay toda una lógica profunda, ¿sí? Y para eso hay muy buenos libros que les invito a que, mira, el primer libro que hay que leerse al respecto es el de Max Weber, que se llama eh, El espíritu del capitalismo y la ética protestante. O la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Bueno, lo tengo también digital, si quieren
donde él muestra qué es el capitalismo nuestro, ¿no? Y cómo nace de una ética protestante que no existía y comenzó, bueno, esa ética protestante se tradujo en términos económicos hace 200 años en Estados Unidos, ¿sí? Ni siquiera fue en Europa. Y es bajo esa ética protestante, ¿no?, que se tradujo en términos económicos en Estados Unidos hace 200 años, que nació esta manera de dinámica económica que contradice totalmente, ¿sí?, lo que es la vida del hombre como hombre económicos, ¿sí? O sea, la vida del hombre como un hombre económico no es lo que el capitalismo nos vendió. Y creo que ya en lo que he dicho, en esta charla, he dicho muchos criterios al respecto, ¿no? Entonces, mira, no se trata entonces de pagar como salario nada, sino de otorgar como donación algo de mi propia riqueza material, social o espiritual para favorecer el bienestar de quien recibe. De ahí que todo don haya de ser recibido, pues no cabe la opción de ser rechazado, ya que el regalo beneficia a quien recibe y dignifica al que da. De ahí también que el rechazo a recibir el don o regalo sea percibido como una ofensa hacia la dignidad de quien dona. Bueno, recordemos que estamos hablando de una economía circular. El don inicia una economía circular, donde hay tres acciones importantes, ¿no?, que son el dar, el recibir y el devolver. De respecto al dar, ¿no?, el dar se da conforme la riqueza del que dona y conforme la necesidad y no los méritos del que recibe. El recibir no puede ser rechazado el don, ¿no?, con respecto al recibir, porque como el don está en beneficio de que recibe, entonces ¿por qué lo voy a rechazar, no?, si lo beneficia? Pero si lo rechazase, sería visto como una ofensa a la dignidad de quien dona, porque precisamente lo que está donando el que dona no es lo que le sobra, ¿no?, sino precisamente su riqueza, su superabundancia, ya sea que sea rico en conocimiento, en tiempo, bueno, en lo que sea, ¿cierto?, que me esté donando. Ahora bien, el devolver el regalo, que es el tercer momento, ¿no? Ahora bien, el devolver el regalo en tiempos o circunstancias posteriores no se hace al modo de una deuda que se cancela al ser pagada, como en la economía capitalista, sino de una deuda de reciprocidad que nos mantiene vinculados por siempre. Mira, son dos tipos de devoluciones distintas, ¿sí?, la que hace el capitalismo y la que hace esta otra visión de la vida, ¿sí? Pues quien devuelve el regalo en un momento posterior reinicia el ciclo del dar, en el cual el antiguo dador se convierte en el actual recibidor, quien a futuro devolverá el regalo, volviendo a su función original de dador en un ciclo sin fin. Se me habla interesante. El devolver, sí, mira, cuando se da un don en los pueblos antiguos, además de recibir el don, ¿sí?, se acostumbraba a devolver el don. Y aquí es bueno que expliquemos esto en contraste con el capitalismo, ¿sí? Esta devolución del regalo no se hace a la manera de que yo quiero cancelar una deuda. Y para cancelarla la tengo que pagar, ¿sí?, para ya no estar debiendo nada. Y que yo no le debo nada a usted. No es en esa manera. Se hace como una deuda de reciprocidad que me mantiene vinculado al dador por siempre. Bueno, se los voy a explicar con un ejemplo que me pasó a mí en la vida personal. Ustedes saben que yo en los grupos, pues yo no cobro nada por las enseñanzas, ni el tiempo, ni los aportes que les doy en libros y demás, ¿no? Que yo solamente les propongo una ofrenda voluntaria. Entonces, mira, les cuento una vez en un grupo, alguien que no entendía esto, me tocó explicarle y se ofendió cuando se lo expliqué. Él creía que la ofrenda era un pago de mis chakras, ¿sí? O sea, él creía que si él me daba una ofrenda, él me estaba pagando el tiempo invertido y el conocimiento compartido.
y quedaba paz y salvo conmigo. Y yo le tuve que explicar que esa no es la lógica de la ofrenda, esa es la lógica del capitalismo. Que usted entonces paga y cancela, ¿sí? O sea, queda saldo, ¿sí? Cuando usted paga, ¿sí? Porque usted está dándole al otro en una remuneración económica lo que el otro me dio en algún bien cultural o espiritual o simbólico. Entonces, la lógica de la ofrenda no es esa. Son dos lógicas, dos mundos de sentido bien diferentes. La lógica de la ofrenda, ¿sí? Es que yo simplemente estoy en reciprocidad, ¿sí? Compensando simbólicamente una deuda que no puede ser pagada. Si usted cree que la deuda del regalo recibido puede ser pagada, es porque usted está totalmente atravesado por la lógica del capitalismo. Entonces el profesor me dedicó 2 horas de clase, entonces yo le pago lo que corresponde a las 2 horas de conocimiento que me otorgó. Sí, mira, eso es un atravesamiento de la lógica capitalista en ámbitos que no le corresponden. ¿Sí? Porque cuando alguien te ofrece un conocimiento, cuando alguien te ofrece un servicio, ¿sí? La enfermera que te cuida. Claro, como el capitalismo volvió todo bien, es simplemente una lógica del salario. ¿Se dan cuenta por qué el capitalismo perturbó totalmente la lógica de la economía humana? Pero cuando la enfermera te ofrece un cuidado, ¿sí? Cuando el sacerdote te ofrece una misa, cuando el psicólogo te ofrece un acompañamiento, ¿sí? Cuando la pareja me ofrece su amor, su cariño, su escucha, ¿sí? Cuando el papá me ofrece su tiempo para jugar conmigo, esas son deudas que no se pueden pagar, ¿sí? Y si usted cree que las puede pagar, usted está totalmente profanando el regalo o el don. Las deudas de amor no se pagan. Uno en reciprocidad. Uno tiene maneras simbólicas de compensarlas, pero no de pagarlas. Y una compensación simbólica no cancela la deuda. Sí, las deudas de amor que yo tengo con mi prójimo son deudas que me vinculan para siempre. Y si usted las quiere pagar, usted está profanizando, sacrilizando, ¿sí? Sacrilegio, cometiendo sacrilegio y profanizando esa relación. ¿Sí? ¿Acaso puede un hijo pagarle al padre el tiempo que invierte jugando con él? Usted puede traducir en dinero, ¿sí? El tiempo que le invirtió. Usted le puede pagar a su esposa el tiempo que le dedicó para escucharlo. Usted le puede pagar al sacerdote una misa. ¿Sí? De esa profanidad es de la que usted tiene que convertirse. Ese no es el evangelio de Cristo. Mira, ese es el juego de inversión y ganancia, que no tiene nada que ver con la gratuidad de Dios y la gracia divina, que nos llama a que vivamos por gracia, ¿sí? Entonces, mira, entiéndalo bien. Las deudas de amor son impagables. La reciprocidad simbólica que yo te ofrezco es en reconocimiento, es en valoración, es en agradecimiento de algo que nunca te podré pagar. La limosna que usted da al sacerdote en la misa, ¿sí? El precio de la consulta que usted paga al enfermero. Y mira que digo al enfermero y no al médico. ¿Sí? Y lo digo con conciencia de la distinción que hay. El dinero que usted paga al enfermero que lo cuida, el dinero que usted paga al docente que le enseña, ¿sí? Al psicólogo que lo acompaña, ¿sí? No es el pago de una deuda para que sea cancelada. Porque usted no le puede poner valor a ese acompañamiento, a ese servicio, a ese acto de amor, a ese tiempo compartido. ¿Sí?
Entonces, mira, lo que hace el don en esta dinámica del dar, recibir y devolver, mira que estoy aquí justificando devolver, es que no se devuelve el regalo como una deuda que se cancela a ser pagada, ¿no? En la lógica del capitalismo, sino como una deuda de reciprocidad que nos mantiene vinculados por siempre. ¿Por qué? Porque al devolverte el regalo, tú, que eras el dador inicial, te vuelves ahora en el que recibe el regalo. Un regalo que a futuro también me vas a devolver, ¿sí? Volviendo a tu papel original de dador del regalo. Y así entonces entre dar y recibir y devolver, mantengo la circularidad, ¿sí? De la dinámica económica que nos mantiene relacionados a usted y a mí por siempre, ¿sí? Por eso yo tengo lealtad al maestro que me enseñó. Piensen en los japoneses, por ejemplo, en la China. Es que no es simplemente que yo cambio de maestro, ¿no? O no es simplemente que yo cambio de cocinero, como dice la lógica capitalista. Si esta cocinera no me sirvió, me busco otra. No, es que no es lo mismo. ¿Sí ven lo que hace el capitalismo? El capitalismo utiliza como cosas y objetos a los seres humanos, ¿sí? Y eso es lo que se llama el fetichismo de la cosa vendida, del mercado. O sea, el capitalismo hizo del producto un fetiche. No sabe que el producto es la canción que yo hice, la pintura que realicé, el libro que escribí, el consejo que te di, bueno, lo que sea. El producto no es una cosa que se adquiera por simple remuneración. No, es que esa no es la lógica, ¿sí? Por eso yo mantengo a la cocinera de siempre, o al docente de siempre, o yo mantengo mi fidelidad a mi parroquia y a mi sacerdote. No es que yo lo cambio, porque resultó uno que es más útil. Como resultó un banco que me da más inversión, entonces yo cambio de banco. Entonces resultó una esposa que me da más ganancias. Como me da más ganancias sexuales, emocionales y de todo tipo. Entonces la cambio. Pero como tengo ahora alguien que me da más, un docente que me da más ganancias, no, sí, como si un hijo encontrase un papá que les diera más ganancias, más beneficios, entonces lo cambia. Mira, estamos locos. O sea, yo espero entenderme, darme a entender la locura en la que Occidente nos ha metido. Esto es una barbarie, ¿sí? Es un salvajismo. Es una oscuridad completa. ¿Y por qué? Porque la gente no se quiere ilustrar. Porque ahí está Max Weber para explicarnos. La ética protestante y el espíritu del capitalismo, como que es que se llama exactamente el libro. Ahí está Carlos Marx, ¿no? Con los manuscritos filosóficos económicos. Ahí está el texto del autor nuevo que les voy a enviar sobre los méritos, la esclavitud de la meritocracia. Ahí está para que nos ilustremos, ¿sí? Pero como la gente no se quiere ilustrar, ¿sí? Entonces sigue siendo idiotas útiles del sistema que reproducen una lógica de la vida que es totalmente anticristiana, antihumana, demoníaca. Veamos los evangelios y las parábolas de Jesús. ¿Cuál es la invitación que nace de las parábolas de Jesús? ¿Cuál es el tipo de relacionamiento con el otro, sí? No solo económico, sino el relacionamiento social con el otro que me pide Jesús. ¿Sí? Bueno, mira, por lo tanto, entonces ahí llega mi conclusión pastoral final. Mira, por lo tanto, asumir el amor como un don que se otorga significa introducirnos en ese círculo de reciprocidad mutua en el cual el dar, recibir, devolver alimentará eternamente nuestro vínculo. Un vínculo de reciprocidad que no tiene nada que ver con merecimientos o estrategias de inversión y ganancia, al modo capitalista, sino con actitudes de dadivosidad mediante las cuales nos entregamos o donamos al otro en la búsqueda de su bienestar, ya que
no hemos de olvidar que la mejor definición del amor es aquella que lo describe como la búsqueda del bien del ser amado. Bueno, mira, este comentario que, que acabo de terminar de explicarles se puede ejemplificar muy bien con las palabras de Cristo, ¿sí? Y precisamente la palabra de estos viñadores, los que fueron a la viña y que sirvieron a las 6 de la mañana, al mediodía y a las 5 de la tarde. Y que todos recibieron no lo que merecía su trabajo de un día, o mediodía, o una hora. Todos recibieron de la riqueza del dueño de la viña lo que necesitaban. Porque es que yo solo podía vivir con el jornal del día. Si me pagaba medio jornal, pues no podía vivir. Entonces el dador de la viña les donó, ¿sí? No es que les canceló un salario por sus merecimientos, les donó parte de su riqueza conforme a la necesidad de cada uno. Mira, esa es la economía que Dios nos pide. Y ese es el relacionamiento sociocultural, espiritual, psicológico que Dios nos pide con el otro. Si tú te sigues relacionando desde inversión y ganancia, y de costos y pérdidas y ganancias, y desde salarios y pagos, bueno, si tú te sigues relacionando desde la lógica del capitalismo, entonces no te auguro una vida feliz. Entonces te invito a que mastiques y reflexiones en tu interior la gracia divina y el evangelio de la gracia que Jesús vino a enseñarnos y con el que nos está invitando a relacionarnos unos con otros, ¿sí? Y con Dios mismo, ¿sí? Con Dios tampoco se puede hacer negocio como alguna gente piensa, ¿sí? Ni con el hermano se hace negocio. Mira, con Dios y con el prójimo nos relacionamos desde la gratuidad del amor, ¿sí? Y no hay otra manera. La única manera salvífica es que yo me relaciono contigo como amigo, como papá, como hijo, como esposo, como, sí, lo que sea. Me relaciono contigo desde la gratuidad del amor, ¿sí? No hay otra manera.